Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carol Perelman. Me da muchísimo gusto estar con ustedes hoy en la tarde del lunes 20 de abril. Muchísimas gracias al Deportivo por invitarme a dar esta presentación, especialmente al Comité de Actividades. Vamos a comenzar para platicar un poco de qué es la ciencia de lo invisible. Estamos en medio de una pandemia donde estamos luchando contra un enemigo que no podemos ver. Entonces, vamos a hablar de la ciencia, porque ahora es momento de hablar de ciencia ante el virus y pues es invisible. Conozcamos qué tan invisible es. Uy, espérame. Ok. ¿Qué tan chiquito es lo invisible? Entonces, nosotros a simple vista podemos ver órganos, podemos ver a otro ser humano a una escala de 1 metro, ¿sí? Si nos vamos más chiquito, podemos ver con una lupa algunas moscas o huevecillos de mosca. Si todavía nos vamos un poco más pequeño, podemos ver células a través de un microscopio convencional, un microscopio que compremos en cualquier tienda, o hay algunos con mejores aumentos, podemos ver algunas células, incluso algunas bacterias. Pero los virus son ahí mucho, mucho más pequeño. Los virus miden aproximadamente 100 nanómetros, o sea, 9 veces más pequeño, 9 veces, o sea, 10 a la menos 9 veces más pequeño que lo que vemos a simple vista. Por eso es invisible. No es de que no lo podamos ver, lo podemos ver a través de un microscopio electrónico, pero no lo podemos ver a simple vista. Los virus todavía no son lo más pequeño hay las proteínas, está el material genético, incluso los átomos y las partículas subatómicas. Pero ahora vamos a centrarnos en este nivel, en los nanómetros, en estas pequeñas partículas llamadas virus. ¿Cómo pasó? Ok. Por ejemplo, una partícula de contaminación como las PM10, que luego nos dicen en las noticias, o incluso los glóbulos rojos de la sangre, ¿sí? Son mucho más grandes que nuestro coronavirus. ¿Ven aquí el pequeño coronavirus, que en este dibujo está de azul? Pues este coronavirus es más pequeño que una bacteria, como la Escherichia coli, y mucho más pequeño que un glóbulo rojo. Es muy importante ver esta proporción, porque nuestras células del cuerpo son mucho, mucho más grandes que esta pequeña partícula. Una señora irlandesa, June Almeida, descubrió los coronavirus cuando los vio en este microscopio, en un microscopio electrónico en 1963. Les llamó coronavirus porque tenían alrededor una corona, igualito como en los eclipses solares. Se hace una corona en los eclipses totales de sol, se ve una corona alrededor. Es lo mismo como se ven en los coronavirus. Y pues todos hemos visto estas imágenes que están saliendo todos los días en los noticieros, pero realmente esto es un dibujo. Los coronavirus se ven así. Esto es una fotografía por microscopio electrónico y esta es la forma en cómo se ve un coronavirus, no así, así es un dibujo. Incluso aquí vemos pintadas de verde algunas células humanas y los puntitos, los circulitos, las bolitas amarillas son los coronavirus. Entonces pueden ver la proporción que hay de tamaño entre las partículas virales y las células humanas. Esta es una micrografía de barrido, que es otra técnica para poder ver lo invisible. Y son estas partículas, estas bolitas, estas esferitas de color como pardo, como amarillo, son los virus. Y acá tenemos una célula gigante, que bueno, no es gigante, pero se ve más grande en proporción, de color azul. Los coronavirus son una familia bastante grande de virus y se conocen desde hace mucho tiempo. La primera vez que se vio en 1963, pero se conocen infecciones de virus de muchísimo antes. Incluso se descubrieron los virus desde el siglo XIX. Los coronavirus son una familia de 7 viruses que infectan al ser humano. Los demás coronavirus no infectan al ser humano hasta ahorita. Todos vienen de animales. 2 de los virus de coronavirus vienen de rata y los demás vienen de murciélago. De todos estos, 4 son endémicos. ¿Qué quiere decir? Que nos dan frecuentemente y son el 30% de las gripas que nos dan cada año. Los que están circulados de rojo son los que han ocasionado las epidemias pasadas, que son SARS
y MERS, ¿sí? MERS vino de camello, o sea, vino primero de murciélago, luego de camello y fue el MERS. Y ahora lo que pensamos es que el pangolín nos transmitió el SARS-CoV-2 y este hizo una pandemia. O sea, los coronavirus son endémicos, son las gripas que cotidianamente nos dan. 2 han hecho epidemias, el SARS y el MERS, y solo uno, que es el que estamos conviviendo con él ahorita, es el que hizo esta pandemia. ¿De qué están hechos los seres? Los seres vivos todos tienen en su interior material genético. Todos hemos escuchado del DNA, del ADN, ¿sí? El ADN es el material hereditario que todos los seres tenemos en nuestro interior, las plantas y todos los animales. El único ser, y no voy a decir vivo porque los virus no están vivos, están en esa interfase entre lo no vivo y lo sí vivo. Los virus son los únicos cuyo material genético no es RNA, sino ARN, o sea, RNA en inglés. Nosotros tenemos ácido desoxirribonucleico y los virus de coronavirus tienen ácido ribonucleico. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos el ácido ribonucleico, pero solamente en nuestro proceso de lectura del DNA. Pero realmente nuestra biblioteca hereditaria, nuestro genoma, donde está guardado todas nuestras codificaciones de cómo vamos a hacer, está guardado en el DNA o ADN. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el DNA y el RNA? El DNA tiene una doble cadena. Está muy bien protegido y quizás por eso todos los seres humanos y todos los animales y plantas tenemos DNA, porque es un material bastante seguro. Es como tener una biblioteca muy bien cerrada. Pues si yo tuviera un libro con todas las instrucciones de la vida, también quisiera tenerlo muy bien guardado. El RNA consiste en solamente una hebra y está completamente expuesta, está desnuda, no está protegida. Si ven, el DNA está cerrado y además está envuelto en sí mismo. El RNA es una hebra, como si fuera un cabello. Eso le da cierta exposición y eso también hace que estos virus muten muy fácilmente, porque a la hora de copiarse, fácilmente se equivocan. ¿Sí? Su forma de envoltura no está tan segura. De todos los tipos de virus que existe una cantidad enorme que se llama la virósfera y los especialistas virólogos han detectado más de 30 millones de virus. Claro que no todos afectan al ser humano, muchos infectan a las bacterias, se llaman los bacteriófagos, pero los virus que afectan a los humanos son básicamente estos y están divididos entre los que tienen material genético de DNA y los que tienen material genético de RNA. Nuestro coronavirus, que es este, tiene RNA en su interior. Es decir, de todos los genomas de los seres vivos, ¿sí? Los grandes eucariotes como nosotros o incluso las bacterias tienen genomas enormes, o sea, su largo de codificación genética es muy largo y muy estable y por eso que seguramente la evolución ha decidido guardarlo en paquetes de DNA en los genes. Sin embargo, los virus de RNA como el coronavirus tiene unos genomas mucho más pequeños, son partículas mucho más pequeñas, pero al ser de RNA tiene un grado de mutación altísima. Es por esto que los virus cambian mucho y mutan mucho. Por ejemplo, la influenza, que es también un virus, tiene una forma de cambiar constantemente y cada año nos tenemos que vacunar para otra cepa de influenza porque su mutación es alta. Sin embargo, nosotros tenemos una mutación mucho más baja, nuestro genoma es mucho más estable. Y aquí está la mutación. Cuando empezó en China el coronavirus, que vamos a pintarlo de morado, ¿sí? Estos autores lo pintaron de morado, empezó en China en diciembre de 2019, empezó a viajar y a contagiar otros países y fue tomando distintas mutaciones. Más adelante, cuando hable sobre las vacunas, vamos a explicar por qué las vacunas nos pueden ayudar a prevenir el coronavirus y no debemos de preocuparnos tanto por este tipo de mutaciones. Pero ahorita lo que sí sabemos es que ha mutado suficientemente de tal caso que el virus que estaba en China es un poco distinto al que está en Oceanía, al que está en Europa, incluso al que está en América.
Es más, hay ya detectados 176 genomas distintos del coronavirus que se llama SARS-CoV-2. En México está esta especie y es uno de los tantos genomas que hay. A lo largo del tiempo, la humanidad se ha enfrentado a muchas pandemias y esto ya lo sabemos, lo hemos escuchado, desde las más antiguas hasta las que pasaron por la Edad Media, como la peste bubónica que vino de rata, y pues las epidemias, las distintas epidemias, incluso la más grande de la fiebre española, que fue en 1918, la de VIH-Sida, y bueno, ahora estamos aquí con la COVID. Pero la humanidad se ha enfrentado a muchas pandemias porque hemos tenido relación con los animales y los animales tienen virus. Parte de su microbiota, parte de, de los microorganismos que forman su, bueno, parte de sus microorganismos incluyen virus. El problema es cuando convivimos de una forma inapropiada con estos animales y entonces el virus nos puede pasar. Y eso se llama zoonosis. Zoonosis se le llama en biología al paso de un virus de un animal, en este caso fue un murciélago, al pangolín y al ser humano. Pero si recuerdan, por ejemplo, bueno, y del ser humano, pues ya se vuelve contagioso a través de los aerosoles y las gotitas de saliva, por ejemplo, a otros seres humanos y comienza la transmisión. Este brinco, que se llama zoonosis, ha sucedido varias veces, incluso en H1N1 teníamos el tema de los cochinitos, ¿sí? El H1N1, la epidemia de 2009 de influenza, vino por cerdo, o la gripe aviar, que vino de aves, ¿sí? Entonces, diferentes animales nos han dado diferentes viruses. Lo que pasa es de que este coronavirus se nos volvió una pandemia, pero los diferentes virus que nos ha tocado convivir con ellos han resultado con diferentes progresiones por distintos factores que algunos ya conocen ustedes y los vamos a repasar rápidamente antes de pasar a la parte de los tratamientos y de las vacunas. Entonces, aquí tenemos principalmente varios investigadores han revisado la literatura y han encontrado que son los roedores y los murciélagos los que más virus nos han contagiado. Eso no quiere decir que no hay que estar cerca de roedores ni tampoco de murciélagos. Los murciélagos son fabulosos y son súper importantes porque son quienes hacen las polinizaciones en los cultivos. Lo único que establece es que hay que tener cuidado en la forma en que estamos conviviendo con ellos, incluso pensar en no deforestar para que ellos no tengan que buscar otros hábitats o cuidar la casa, cuidar la forma en que nos alimentamos. Bueno, el grado de contagiosidad, que en epidemiología se llama R0, es la cantidad de personas que una persona enferma es capaz de enfermar. Claro que esto es un número promedio, porque no una persona que tiene COVID siempre va a infectar a 2,5 personas. Hemos visto que algunas personas llegan a contagiar a menos de una persona o a nadie, y en cambio hay un paciente, el paciente 31 de Hong Kong, que contagió a 1,000 personas. Entonces hay gente muy contagiosa y hay gente menos contagiosa, pero en promedio el MERS, la influenza, el ébola son mucho menos contagiosos que el COVID, pero incluso el SARS o por ejemplo la viruela y el sarampión son mucho, mucho más contagiosos, incluso también la rubiola. ¿Y cómo está la tasa de mortalidad? Ahora es muy difícil tener una tasa de mortalidad porque sabemos que hay muchos pacientes que no estamos detectando como positivos por el tema de que muchos son asintomáticos. Entonces, a pesar de que cada país está detectando pues cuántos muertos tiene y más o menos aproximadamente cuántos enfermos tenía, este número no lo vamos a tener sino dentro de muchos meses cuando tengamos mucha más información. Pero aproximadamente el nuevo coronavirus está por acá. Es menos letal que, por ejemplo, el smallpox, el ébola, mucho menos letal que el ébola y mucho menos contagioso que la viruela. Y también la mortalidad depende de qué tan preparados están los países para recibir esta pandemia. Estas pandemias son muy importantes que sean recibidas en los países con una estructura de salud, con medidas, protocolos muy bien preparados y según cómo cada país fue encontrando la pandemia, también es su porcentaje de mortalidad.
La tasa de mortalidad hasta hace unas semanas era aproximadamente esta, pero claro que los números van variando todos los días dependiendo también del número de casos reportados, ¿sí? Y lo que sí sabemos es que la mortalidad es mayor en gente de más de 60 años, sin embargo, los síntomas son más pronunciados en gente más joven. Y por género se ha visto una mayor incidencia en hombres, fatalidades masculinas, en especial en adultos mayores, que femeninas. Y a eso las causas de esto son varias. Algunos creen que es por la genética. Ahorita les voy a explicar de unos receptores que tenemos en el cuerpo que al parecer los hombres tienen más. Y a temas de cotidianidad y de costumbres, como por ejemplo los hombres al parecer fuman más, entonces son más propensos o tienen mayor sobrepeso o más enfermedades de diabetes y entonces es posible que este sea el factor. Y por el otro lado, las mujeres tenemos nuestro cromosoma X, doble X, que se ha asociado con mayor protección inmunológica. Pero todas estas son aún hipótesis. Al día de hoy hay confirmados 2.400.000 y un poco más de casos. Y estas son las curvas más o menos de crecimiento del mundo. Y así se ve al día de hoy. Y las tendencias se pueden mirar de diferentes formas. Esto es el número de casos acumulados. Esto es el número de casos que cada día se van reportando. Y este es muy interesante porque es una escala logarítmica, que lo que nos explica es cómo es el cambio a través del tiempo. Entonces, si vemos, cada vez el cambio es menor y por lo tanto podemos pensar en un aplanamiento global lento de esta tendencia. Estos son los números al día de ayer en México. Teníamos 8.261 casos, según la conferencia de prensa de las 7 de la noche del día de ayer. Y esta es la tendencia de México comparado con los demás países del mundo. Ahora bien, sabemos que la mayoría de los pacientes cursan una enfermedad muy leve. Muy pocos tienen una enfermedad que requieren servicio hospitalario y muchos menos necesitan respiradores y cuidados intensivos. Pero esto es muy importante. El 30% de las personas no tienen síntomas y, sin embargo, cuando entran en contacto con el virus, sí pueden contagiar a los demás y crean cierta inmunidad. Esto es una gran pregunta porque aún no sabemos qué tanta inmunidad y por cuánto tiempo nos volvemos inmunes una vez de haber tenido contacto con el coronavirus, crear inmunidad. Y el 55% de la gente entra en contacto con el virus y sí genera la enfermedad de COVID. Una cosa es coronavirus, que es el virus, que se llama SARS-CoV-2, y otra cosa es COVID-19, que es la enfermedad. Entonces, la enfermedad que causa COVID-19 es el coronavirus. En el 55% de los casos, los síntomas son muy moderados y la fase de contagio es mucho más larga. Una vez que se quitan los síntomas, sigue un poco el contagio hasta que se vuelve la persona inmune. Cuando los casos son más severos, los síntomas son mucho más largos y el periodo de contagiedad es mucho más largo. Y bueno, nada más el 5% de los casos entran en terapias intensivas y un menor porcentaje es fatal. El contagio ya todos lo conocemos a través de las manos, por eso hay que lavarnos las manos. Ahorita vamos a ver la estructura del virus y les voy a explicar por qué el jabón es extraordinario para deshacer al virus. Y pues a través de la ropa y de diferentes materiales. Y claro, el mejor contagio y el más efectivo es a través de partículas aerosoles por el aire. Este no es un virus que se contagia por el aire como la tuberculosis. Esto es con contacto con gotas de una persona a otra que esté a 2 metros de distancia. Los síntomas ya los conocemos todo, especialmente, pues, por ejemplo, la pérdida del olfato, que es algo nuevo que hace unas semanas se describió. Incluso los temas neurológicos se ha visto también asociado con algunos síntomas neurológicos y con algunos síntomas dérmicos. ¿Qué pasa? Cuando entra el virus a nuestro cuerpo, va aquí a los pulmones. ¿Por qué a los pulmones? Ahorita les voy a enseñar una gráfica por qué a los pulmones, pero los pulmones, que es con lo que respiramos,
están hechos por pequeñas uvitas que se llaman alvéolos. Estos alvéolos permiten que podamos respirar, el intercambio entre el oxígeno que inhalamos y el dióxido de carbono que exhalamos. Para que pueda suceder este intercambio de gases, el alvéolo tiene que estar seco. Cuando nos infecta el SARS-CoV, se pega a los alvéolos de tal forma que genera una respuesta inmunológica en el cuerpo. Si estos alvéolos son de un niño con un sistema inmunológico muy preciso, muy nuevo y muy exacto, el niño es capaz de resolver la infección, inactivar al virus y no tener ni siquiera síntomas. Si esto sucede en una persona mayor, una persona más madura, con una respuesta inmune un poco más retardada y menos afinada, lo que sucede es que cuando llega el virus, entonces el cuerpo tiene que generar una respuesta inmune, como puede ser, por ejemplo, elevar la temperatura, darnos tos, ¿sí? El malestar y, en casos más graves, crea algo que se llama la tormenta de citocinas, que es una respuesta inmunológica muy agresiva y muy invasiva que nuestro cuerpo hace con la esperanza de eliminar al virus. Pero lo que también está provocando estas tormentas de citocinas es que se inunden los alvéolos y entonces no podamos respirar. Y aquí está lo que les explicaba. Este es un alvéolo sano. Este es un alvéolo infectado con un poco de fluido, con una baja capacidad pulmonar, pero donde la respuesta inmune está resolviendo la infección. En casos severos, se inunda tanto de citocinas que hay un fluido excesivo en los alvéolos y la persona no puede respirar. Ahora vamos a la biología molecular del virus. Hablamos del genoma. Los genes son RNA. De las 30,000 letras que forman el gen del coronavirus, una gran parte, que es esta parte pintada de amarillo, van a formar las proteínas funcionales. Pero ahora me voy a centrar en esta parte roja, que son las proteínas estructurales, que le dan la estructura al virus. Este genoma es la biblioteca que permite que nuestras células hagan virus y los virus sepan cómo infectarnos y cómo replicarse para infectar y ser más viruses. Entonces, toda esta parte amarilla lo que hace son las funcionalidades del virus y todo esto la estructura. Y esta es la estructura viral. La estructura del virus, como ya lo platicamos, tiene como una corona. Esta corona está hecha por unas proteínas que los microbiólogos, los virólogos, le pusieron proteína S, de spike, o sea, de los picos. Estos picos son muy importantes porque son los que van a permitir que entre a nuestras células. Dentro, claro, que está muy bien protegido el RNA, con otras proteínas protectoras y unas proteínas aquí en la membrana, que son las verdes y las amarillas, que hacen que ese virus tenga estabilidad. Este virus no está vivo, es simplemente un conjunto bien organizado de partículas. Son proteínas, grasas y material genético bien organizado. Esa partícula no tiene vida porque no se sabe replicar por sí misma, solo tiene las instrucciones de replicación, pero necesita a un ser vivo para replicarse. Entonces, lo que sucede acá es que en el proceso de infección vamos a hablar de un proceso en donde una llave abre una cerradura para abrir la caja fuerte y una vez que tiene acceso a nuestra caja fuerte, nos obliga a hacer copias y finalmente se libera. Entonces, vamos a ver cómo sucede esto. El primer paso es este coronavirus, con sus proteínas S, encuentran en nuestras células estos receptores a modo de cerradura que se llaman ACE2. Estos receptores ACE2, nuestro cuerpo los usa para otras cosas y se encuentran en diferentes partes del cuerpo, pero principalmente en el pulmón, y por esto es una infección que generalmente cursa en el tracto respiratorio. Pero como estos receptores, los ACE2, también se encuentran en otros órganos como corazón, como riñón, incluso en células de la sangre, por eso también este virus ataca la sangre, el riñón y en muchos casos el corazón. Pero principalmente es una enfermedad que transita de forma respiratoria, porque los ACE2 se encuentran mayormente en pulmón y algunos investigadores chinos encontraron
que los hombres en China tenían más receptores de ACE2, quizás por eso hay más hombres infectados que mujeres. Cuando nuestra proteína S de los spikes, de los picos, se embona perfectamente en la cerradura, que es este receptor, de esta forma, claro que todo esto es esquemático, ¿ok? Se ayuda con otra proteína de membrana y se mete a nuestra célula. Ya que está dentro de nuestras células en los alvéolos que platicamos, libera su RNA y entonces está completamente abierta nuestra caja fuerte y el virus se abrió y lanza su material genético a nuestras células. Nuestras células, muy ingenuas, ven material genético y hacen lo que saben hacer, que es replicarlo, o sea, copiarlo. Y copian y copian y copian y copian y copian muchas copias de ese material genético. Nuestras pobres células no saben que están copiando, pero ingenuamente están replicando miles de millones de copias de ese virus. Cuando estas cápsulas virales acaban de ensamblarse, salen de nuestras células y están listas para infectar, ya sea otras células de nuestro cuerpo o si tosemos, salir de nuestro cuerpo e infectar a alguien más. Entonces, ya que describí un poco cómo este virus, su estructura, cómo suelta su genoma, cómo nuestras células le ayudan a replicarse, podemos entender, número uno, la respuesta inmune que tiene nuestro cuerpo, que básicamente se basa en una respuesta humoral, o sea, una respuesta de anticuerpos y una respuesta celular de nuestros glóbulos blancos y todas las demás células que ayudan a combatir a las enfermedades. Como les platiqué, dependiendo de qué tan preciso, fino y nuevo quizás sea nuestro sistema inmunológico, es qué tan quirúrgico, pero quizás está mal usada la palabra quirúrgico, qué tan fina es la respuesta que vamos a tener al virus. Los niños que tienen su sistema inmune todavía muy joven son capaces de detectar que existen estos virus y luego inmovilizarlos y deshacerlos. En los adultos mayores, la respuesta inmune es un poco más, pues quizás algo más torpe, digamos, lleva mucho más elementos y entonces generan estas inundaciones. Pero acá lo importante es lo siguiente, estos bolsitas que vimos en los pulmones que generan la respuesta inmune van a provocar que por un lado tengamos la tormenta de citocina y por el otro lado empecemos a crear anticuerpos. ¿Qué podemos hacer? Pues primero diagnosticar. ¿Por qué diagnosticar? Porque tenemos que saber quién está enfermo. Y el problema de saber quién está enfermo es que no todos los enfermos, no todos los que tienen coronavirus están enfermos. Hay mucha gente que tiene coronavirus, pero no tiene COVID. Hay mucha gente que es asintomática, por lo que es muy importante empezar a detectar estos grupos para poder identificarlos y poder ir mitigando los contagios. Y por eso estamos en aislamiento y por eso podemos tener esta charla. Por el momento existen 41 tipos de diagnóstico y ahorita los vamos a platicar, pero se engloban en 2 tipos. Hay 23 tipos de tratamientos y también ahorita los voy a platicar. Y 5 vacunas ya en pruebas y ahorita las voy a platicar. Es muy importante lo que les conté del proceso de infección para que podamos entender qué tratamientos funcionan y cuáles no. Entonces, el diagnóstico. Todos hemos escuchado de la prueba de PCR. Esa es la prueba de oro. Ese es el estándar de oro. Eso es lo que nos dice realmente si existe o no el virus. ¿Por qué? Porque en los laboratorios lo que hacen es tomar una muestra, extraer el RNA del virus, transcribirlo y amplificarlo. De tal forma que lo que estuviera leyendo el químico que está detectando esta prueba, lo único que está viendo es si existe o no RNA viral. Esta prueba es muy importante y claro que si sale positiva, pues hay virus y si sale negativa, no hay virus. Es una prueba casi al 100% de efectividad y súper sensible. Por el momento existen 35 diferentes empresas que están haciendo cadenas de reacción de la polimerasa por PCR y algunas nuevas por biosensores como de la UNAM que están haciendo una nueva manera de diagnosticar y las pruebas serológicas que ahorita vamos a platicar.
El FDA ya autorizó 20 tipos de pruebas, en Europa hay 17 tipos de pruebas, aquí en México el INDRE es el que determina qué pruebas se pueden usar. Pero básicamente es la muestra, se replican muchas copias de ARN viral y se ve si existe. Y entre más fluorescente salga la prueba, más virus hay. Entonces es una prueba que nos deja ver cuánto, si sí hay o no hay virus y cuánto virus hay. Por otro lado están las pruebas serológicas. ¿Qué son? Bueno, acá ven que dice PCR. Al principio de la infección es muy rápido ver si existe o no existe el virus tomando una muestra. Pero las pruebas serológicas lo que están buscando es si existe nuestra respuesta inmune, si ya pudimos hacer anticuerpos contra el virus. ¿Qué son los anticuerpos? Los anticuerpos están pintados aquí con una y son estas proteínas que hace nuestro cuerpo para inactivar al virus, pero no las hace inmediatamente. Cuando el virus entra a nuestro cuerpo, tarda algunos días en activar toda la respuesta inmunológica, incluso en hacer anticuerpos. Entonces, la detección de anticuerpos es más adelante, cuando hay más progreso de la enfermedad, más casi al final. Primero aparecen los anticuerpos que se llaman IgMs, inmunoglobulinas M, y más adelante aparecen los IgGs. Entonces, en esta prueba, que parece como estas pruebas de embarazo, lo que se está buscando es si existe o no anticuerpos. Entonces, de lo que sirven estas pruebas serológicas es para ver si ya estuviste o no estuviste en contacto con el virus. Si yo estuve en contacto con el virus y nunca tuve COVID, la única forma de saber si ya estoy con inmunidad es hacerme una prueba serológica. Si me hago un PCR, lo más seguro es que salga negativo, porque a lo mejor ya lo tuve hace varias semanas y pues ahorita ya no tengo virus, pero sí voy a tener anticuerpos. Pero cuando estamos tosiendo y tenemos los síntomas a flor de piel, lo que hay que hacer es el PCR para detectarlo, porque obviamente si estamos con el principio de la infección, todavía no tenemos anticuerpos. Esta prueba es muy importante empezar a hacerla para empezar poco a poco a dejar que la gente salga de sus casas. Esta es una pequeña tabla que puse nada más para que vean la cantidad de pruebas diagnósticas que ya están aprobadas por todo el mundo, por diferentes laboratorios. En tan solo 4 meses que llevamos de conocer a este virus, que son 120 días, o sea, hace 120 días los científicos no sabían que iba a existir una pandemia de coronavirus. Es increíble que en 120 días ya hayan tantos kits diagnósticos y tantos tratamientos. Vamos a hablar de los tratamientos. Por el momento hay 6 tratamientos que tratan síntomas, 12 que tratan la inflamación, que platicamos de las citocinas, y 5 que directamente tratan de cortar la parte de replicación viral. De todos estos, 30 están en etapas preclínicas. ¿Qué quiere decir preclínicas? Los medicamentos para ser aprobados y estar en el mercado y en todas las farmacias necesitan pasar por 4 pasos clínicos y un preclínico. El preclínico consiste en que los laboratorios prueban las sustancias en animales infectados con coronavirus. Y si esta sustancia tiene la forma de curar, generalmente lo que se hace es en ratones, si cura a los ratones o a los primates, entonces ya se pide un permiso al FDA o la Instituto de Salud correspondiente para empezar la fase clínica en humanos. En humanos son 4 fases. La fase 1, a ver, bueno, ahorita se los voy a enseñar, pero lo que les quiero decir es de que en fase 1 tenemos a 3 medicamentos ya en fase 1, en fase 2 más o menos a 6, es que están medio overlapped, ¿cómo se dice? Sobrelapadas, pero entonces más o menos estos son los que están en pruebas, incluso ya tenemos uno en fase 4. Ahora vamos a ver cada fase de la infección viral que este tratamiento se está utilizando para bloquear. Como ustedes ya entendieron cómo el virus entra a las células, va a ser más fácil que entiendan el tipo de tratamientos que los científicos y los farmacéuticos están buscando. Entonces, cuando el virus se conecta al receptor ACE2, pues una forma es bloquear este receptor y este spike, o sea, el pico, la proteína S. Y eso se hace con 2 tipos de sustancias, o con anticuerpos monoclonales, que son tipo los que se usan para algunas quimioterapias, o con plasma de la gente que se curó.
Si si hay una persona que tuvo una infección fuerte y después se curó, lo más seguro es que sus anticuerpos tengan muchos anticuerpos protectores y además sean muy buenos. Entonces, ese plasma se puede sacar, se puede separar la sangre, tomar solamente la sección de plasma y inyectarla a un paciente que está enfermo de COVID. ¿Y qué va a pasar con esos anticuerpos? Van a bloquear estos picos, estos spikes, esta proteína S, y va a hacer que no pueda meterse a nuestras células. Luego hay otra sustancia, el Comostat mesilato, que también salió por ahí en las noticias hace unas semanas, estuvo corriendo unos mails en los chats, unos mensajes en los chats de esta sustancia, que me parece que en Israel la están probando, creo que viene de Japón y la están probando en Israel, y lo que hace es bloquear este receptor que ayuda a la entrada del virus. En el paso 2, que es cuando ya se abre nuestra caja fuerte, cuando se abre nuestra célula a recibir al virus, se funciona la cloroquina o la hidroxicloroquina, que son estas medicinas que ya están aprobadas y se conocen desde hace muchísimo tiempo para tratar el paludismo, la malaria. Estas medicinas, la cloroquina y la hidroxicloroquina, que Trump las hizo muy famosas porque dijo que servían perfectamente bien para el coronavirus, lo cual se está todavía probando y todavía no es con certeza que funcionan, pero van bastante bien. Lo que hacen es cambiar el pH de estas bolsitas, y que son las bolsitas que transportan al virus dentro de la célula en un proceso que se llama endocitosis, y bloquea ese proceso de endocitosis y entonces el virus ya no entra. Es importante saber que la cloroquina y la hidroxicloroquina se debe de usar en esta etapa, en la etapa temprana de la infección, porque si ya tenemos virus en todos lados y dentro de las células, pues ¿de qué sirve bloquear la entrada? Ya está adentro, ¿no? También es importante no automedicarse. Es muy importante que los médicos digan qué dosis, en qué momento de la infección, cuándo se utiliza cada uno. Ahorita estamos haciendo una revisión realmente farmacológica de qué sustancia funciona en qué etapa de la infección. En el paso 3, que es la copia, que es cuando nuestras células se ponen a copiar el material genético, hay dos sustancias antivirales, el lopinavir y el ritonavir, que son dos sustancias que se utilizan también para el HIV, que lo que hacen es bloquear la función de la enzima que hace que las proteínas de virus sean viables. Y entonces, pues este es un paso muy importante, porque si el virus si nosotros le hacemos las proteínas al virus, pero esas proteínas no le sirven, pues entonces el virus es inactivado. También esta es muy famosa, el Remdesivir, porque lo hace la empresa Gilead, que de hecho hace unos días Gilead anunció que está teniendo muy buenas respuestas con los pacientes y la acción de Gilead subió, pero con todo y todo todavía no hay análisis contundentes ni ningún científico va a asegurar al 100% que hay una cura. Estos son solamente tratamientos que en algunas etapas bloquean, pero todavía ningún tipo de reporte ha aseverado que realmente hay algo que al 100% tiene un tratamiento efectivo. Pero todos estos tratamientos sí están sirviendo en mayor o menor medida. Claro que en el paso 4, que es cuando se libera el virus, pues no hay tratamiento, ¿verdad? Ya está libre. Los tratamientos están todos acá, son diferentes sustancias, pero lo más importante que les quiero platicar es que la Organización Mundial de la Salud lanzó un clinical trial, un protocolo con estas sustancias, el remdesivir, la cloroquina, el ritonavir, el lopinavir y el interferón beta, que son unas sustancias antivirales, a nivel mundial. Y eso sí va a servir. ¿Por qué? Porque vamos a tener información de muchísimos países, de muchísimos hospitales, y toda esta información la va a poder procesar la Organización Mundial de la Salud, y ahora sí va a poder tener a través de su plataforma Solidarity una respuesta más contundente, porque a veces cuando algún hospital o algún médico reporta que tuvo 23 pacientes y les fue a todos bien, es una muestra tan pequeña que no es tan
confiable como para declararlo ya una cura. Entonces, este proyecto del World Health Organization, de la Organización Mundial de la Salud, es muy prometedora porque está reuniendo a muchísimos países, a muchísima gente, y para probar estas 4 sustancias y el interferón. Ya platicamos de las fases clínicas. A partir de la fase 3, el FDA ya dijo que va a empezar a pedir que las empresas hagan medicamentos por si sí pasa la fase 3, ya esté listo para distribuir a la población. Pero antes de la fase 3 son muestras pequeñas de gente porque no sabemos si algunas de las sustancias tengan efectos secundarios. Sobre las vacunas. Hay diferentes tipos de vacunas y me voy a apurar para que tengamos un ratito de preguntas y respuestas. Alejandro, no veo el chat de preguntas, entonces si me estás mandando preguntas no las he visto. Entonces me faltan 5 minutitos y ya voy a las preguntas. Las vacunas, tenemos 41 candidatos de vacunas. Eso es bien interesante porque, pues claro que vamos a tener la confianza de regresar a las calles, ya sea cuando tengamos una cura, como pasó con el Tamiflu, con el H1N1, que salimos después de la influenza, cuando tuvimos el Tamiflu. Entonces, cuando tengamos una cura, cuando tengamos una vacuna protectora, o bien cuando alcancemos una inmunidad del 60% de la población. ¿Qué pasa con las vacunas? Hay varios tipos de vacunas, ¿ok? Cuando se hizo la primera vacuna, que fue la de polio, bueno, y Jenner hizo la primera vacuna incluso sin saber que existían los virus aún. Lo que es una vacuna es ya sea el virus atenuado, el virus inactivado, o fragmentos del virus, o incluso DNA que replica, que codifica a proteínas del virus. Lo que estamos buscando con la vacuna es darle un entrenamiento a nuestro cuerpo, infectarnos sin infectarnos, de tal forma que nuestro cuerpo tenga el tiempo sin enfermarse, de crear una respuesta inmune, y en el caso de entrar en contacto con el coronavirus, poder inactivarlo inmediatamente. De todas estas vacunas, hay 5 que están ahorita en prueba. La empresa Moderna tiene una vacuna hecha a base de RNA, o sea, le inyectó ya a pacientes hace un mes RNA viral con la idea de que el cuerpo haga copias. No, como solamente es un cacho muy chiquito del RNA, no va a formar proteínas funcionales, nada más las estructurales, con la idea de que el cuerpo cree resistencia. Eso se está haciendo en Estados Unidos y está en fase 1. CanSino en China está también en fase 1. Es un tipo, están inoculando un virus similar a este virus. Oxford tiene una vacuna también lista. También otra empresa, me parece que en Shenzhen, en China. Y luego están tratando de usar la vacuna de BCG, que es la vacuna de tuberculosis, que al parecer crea una inmunidad, una respuesta inmune muy, muy robusta. Entonces están tratando de reactivar la vacuna de tuberculosis, la BCG, para darle una mayor inmunidad y una robustez. Claro que cuando salga la vacuna, los primeros en obtenerla seguramente van a ser la gente que está ahorita salvando vidas, o sea, los trabajadores de la salud y los trabajadores esenciales y la gente mayor de 60 años, que son los más vulnerables. Pero tenemos esperanzas porque cuando pasen estas vacunas, que algunas están en fase 2 y estas, la de BCG, si se encuentra que sí funciona, pues es una vacuna que ya usamos, entonces podemos tener esperanza más o menos pronto. Pero mientras, pues hay que hacerle caso a estos doctores, que ellos están ahí para que nosotros nos podamos quedar aquí, y pues mejor hay que quedarnos en casa, porque no todos los días podemos salvar al planeta en pijama. Listo. Ok, no hay ninguna pregunta, entonces, Alejandro, ¿quieres mandarme preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Perfecto, pues, ok, pues nada más agradecerles a todos. Espero que se les haya hecho interesante. Cualquier duda, mi Instagram, carol.perelman, o a través del Deportivo, lo que se les ofrezca. Cuídense, esténse en casa y muchas gracias al Deportivo por la oportunidad.